Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos todos, todas a este nuestro programa El Mundo desde las Ciencias en un miércoles más, ya de justo mitad de semestre y mitad de Sí, semana, ¿no? sí. Y hoy a nivel internacional se celebra un día que creo muy importante, ¿no? Ya que justo vamos a hablar el día de hoy del Día Internacional del Libro, ¿no? Todo lo que representa y demás. Y para eso nos acompaña el doctor Mehdi Mesmoudi, que me voy a tomar unos minutos para hablar más de él, aunque ya es muy conocido en la comunidad universitaria. El doctor Mehdi Mesmoudi es doctor en ciencias sociales con orientación en globalización e interculturalidad en esta nuestra universidad. Es profesor investigador del Cuerpo Académico en Estudios Humanísticos del Departamento Académico de Humanidades. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Asimismo fue jefe del Departamento de Vinculación y actualmente es el editor general de Panorama, revista muy importante en nuestra universidad. Y bien, es autor de diversos artículos científicos, de difusión y capítulos de libros. La trayectoria del doctor Mesmoudi pues es amplia y por azares del destino llegó a esta tierra árida y bueno, vamos a platicar con él justamente de esta visión, ¿no? Entre dos culturas y el Tan acercamiento como diferentes. tal a los libros. Y ya de casa, la doctora Lilia Alonso Mm. Lozano, que está aquí Muy buenos días. presente. Y, Bienvenidos, bienvenidas un miércoles más de chismecito. Me encanta decir de chismecito. Porque sí, es un programa bien orgánico, vamos a decir, ¿no? Entonces, es mi momento de chismecito del miércoles. sí, ¿no? De chismecito y de aprendizaje, ¿no? Ajá. De todo este intercambio de conocimiento. Y bueno, pues yo los saludo con gusto, ¿no? Mayra Gutiérrez, y pues bienvenido, Medi. Bienvenido. Muchísimas gracias. Un saludo muy fraterno a tu auditorio, Mayra. Muchas gracias, Lilia, también por la invitación que me hacen. Es un placer estar con ustedes en este día tan importante que es el Día Internacional del Libro. Así es. Sí, y bien, vale la pena conocer los porqués, ¿no? ¿Por qué es que este día se celebra a los libros? Y bien, esto surge, ahí hay una variación en fechas. En algunas fuentes nos comentan que es 1988, en otras 1995, pero bueno, el punto donde sí no hay variaciones en el día, que es 23 de abril, y coincide en la fecha en que fallecieron grandes escritores como Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega. Órale. Y bueno, en ese sentido es que en esta fecha se promueven como tal muchas actividades para fomentar la lectura, para poder apropiarnos de lo que son los libros, reconocer su valor no solamente en el presente, ¿no? Sino traer como toda esta riqueza que está contenida en los libros y su aportación a generar pues mejores sociedades, mejores humanos. Así ¿Sí? es. Y me gustaría que iniciemos, porque no, ese programa no es de lo que Mayra piensa, sino es de compartir justamente diferentes puntos de vista. Y así es que con Medi me gustaría, bueno, partir de algo que es muy personal, ¿no? Yo creo que en la vida, y es que me acordé de una anécdota de un presidente, pero que no lo voy a comentar, que ustedes sí lo han de recordar, sobre la importancia de Ah, los libros en la vida, ¿no? de Y las... esa es para el doctor Mesmoudi. ¿Qué representan los libros en tu vida? Uy, pues es una pregunta, uno diría que es una pregunta técnica, es una pregunta que se ha vuelto como que cliché. Pero para uno que ama los libros y que ve los libros
como esos compañeros de viaje, compañeros de vida, para mí no es una pregunta cliché, para mí es una pregunta que me hago todos los días, ¿no? Y esto también explica por qué de repente tenemos no tanta buena comunicación con las personas. Ujú. ¿No? Ayer justamente estaba leyendo un libro de un pensador, de un crítico literario búlgaro Ujú. que decide escribir toda su obra, bueno, en francés, y su libro se llama La conquista de América, el problema del otro, Ok. ¿no? Y habla de Cristóbal Colón cuando llega a América y dice, bueno, ¿cómo es posible que Cristóbal Colón, que sabía varias lenguas, en realidad no le interesaba, Ujú. perdón, no podía comunicarse con otras personas de otras lenguas? Y dice Todorov que en realidad él no logra comunicarse con personas de otras lenguas porque no le interesaba. Ujú. ¿No? A él lo Claro. que le interesaba, el conocimiento que él tenía de las lenguas era para poder leer, para poder descifrar los manuscritos y para poder cuantificar exactamente dónde estaba este continente que él trataba de descubrir, de encontrar, de confirmar, ¿no? Entonces, para mí, un libro no es simplemente un documento que Ujú. está encuadernado y que tiene una serie de grafías que uno trata de descifrar, sino que para mí cada libro es un mundo Mm. aparte. Y así como para nosotros, por ejemplo, una persona totalmente desconocida que nos llama la atención y que representa para nosotros el mundo, pues así para mí representa el libro. Lo Es todo un suyo. misterio, es el misterio en mayúscula, ¿no? Ujú. Y eso implica toda una preparación. Hay personas que le dedican toda la vida a un libro. Hay personas que eligen hacer una tesis doctoral sobre un libro, o sobre un autor, o sobre una autora. Ujú. Entonces, es el mundo al que uno se va a dedicar. Y así como cuando una persona elige una pareja, o cuando una persona elige un libro, pues tiene que prepararse para toda la vida y prepararse no solamente lo que ello implica, sino también prepararse como espíritu, prepararse Ujú. como alma, porque es una suerte de comunión, ¿no? Es una suerte de una comunicación interna, profunda, anímica, espiritual, Ujú. que uno va a establecer con el libro. Y no quiero caer en una frase cliché, pero sí es cierto. Dicen que en realidad no es uno quien elige el libro, Mm. sino que es al revés. Es el libro el que El que elige te a digo. uno. Entonces la pregunta es, en el momento en que el libro nos elija a nosotros, ¿somos o no somos dignos de ese libro? Entonces, hay algo espiritual, incluso religioso, si quieren. Esto ya lo ahondaré un poquito más, de por qué creo que también hay elementos religiosos en el libro. Religión de la palabra religio, que significa volver a ligar, Ujú. ligar A por un segunda origen. vez, ¿no? Es decir, es poder recuperar ese tejido, ¿no? De ahí viene la palabra texto. Texto es tejido y de alguna forma nuestras abuelitas mientras tejían nos contaban una historia, Ujú. ¿no? De tal manera que tejer y contar una historia Va formando. es lo mismo porque van juntas. Ujú. Y fíjate qué interesante por eso en ocasiones podemos ver algún título, ¿no? Incluso estamos ahí en la librería y pasamos de largo y ya Ya. después, ¿no? Ya pasan los años o estás en otro momento y ya te llama. Ujú. Ujú. Entonces, eso explicaría Sí. esto que comentas Sin y duda. verlo de esta manera, pues romántica a mí se me hace de esta relación que tenemos como tal con los libros, ¿no? Sí, dos cosas, bueno, quería yo resaltar dos cosas. Una, la importancia de lo que hacemos con el conocimiento
de esos libros, ¿no? Porque ahorita tú estabas platicando la historia de Cristóbal Colón, en realidad no le interesaba comunicarse, ¿no? Y por eso no lo hacía. Entonces, ¿en qué posición nos pone, ay, perdón, nos pone a cualquier persona esa parte del conocimiento? ¿Para qué lo vamos a utilizar, ¿no? Y a mí yo ya había escuchado eso de que el libro te escoge, y una de las cosas que tengo bien metidas, ya no me acuerdo quién fue la persona, la verdad, que me dijo, andaba yo a lo mejor en algún momento de esos de la vida, me Dios, ¿no? Y me dijeron, mira, agarra este libro y ábrelo. Y la hoja que abras es la hoja que tienes que leer, ¿no? Es el mensaje que tienes que leer ese día. Entonces, no sé, a mí yo he tenido como momentos en la vida en los que me he agarrado muchísimo de los libros. En la adolescencia me acuerdo muchísimo, muchísimo que me metía yo a leer, a leer, a leer. Y se volvieron un tipo de refugio, ¿no? Y esa parte de la conexión, qué bonito. Me encantó. Me encantó porque hay algunos libros que te tocan ciertas fibras, ¿no? Entonces, como que te llaman a esa reconexión Ujú. de ese origen, ¿no? Entonces, qué bonito también dedicarle una vida a todo esos universos que hay ahí adentro, ¿no? Porque se me figura como cada libro es un mundo, una historia que tiene que enseñarle a todos los demás, ¿no? Al mundo. Y fíjate que algo de lo que comentas, Lili, que creo interesante, es que posiblemente pues un autor escribe desde sus dominios, diría Maturana, Ujú, pues algo que quiere compartir en ese libro, pero como ese hecho te da la libertad de tú interpretarlo de manera distinta, ¿no? ujú. Entonces, no siempre lo que un autor intentó decir va a ser con lo que nos vamos a quedar los lectores. Sí, Entonces, ese mundo de posibilidades lo hace todavía, yo creo que más más interesante, ¿no? sí. Y cuando agarras, yo creo que ahí vamos a ir contigo, agarras un libro de otra época o de otra región, todavía es un mundo más así de qué me estás hablando, ¿no? ¿Qué me estás contando? Entonces, qué padre, qué padre. Pero, bueno, no sé, Mayra, ya ahorita que llegamos a esto de de las diferentes regiones, ¿cómo Ujú. ha sido para ti como ese contraste, ¿no? Es que la verdad nunca he agarrado un libro De de otro. otra, no, de una región así como tan diferente, no. Pero me imagino, no lo sé, ¿no? ¿Hay algún contraste? ¿Hay alguna Sí. que tú hayas identificado como, obviamente maneras de escribir hay muchísimas, pero algo diferente? Sí, por supuesto, Lili. Hay un... lo que pasa es que algo que empecé haciendo en esta generosa tierra Ujú, cuando llegué fue empezar a enseñar árabe en esta universidad, ujú, ¿no? Y una de las cosas favoritas que tenían mis estudiantes de árabe era la caligrafía, ¿no? Yo recuerdo todavía desde muy pequeñito cuando iba a la escuela y nos enseñaban el arte de la caligrafía, ujú, ¿no? Eran esos cuadernitos con ujú, muchas líneas, así como las notas musicales, y donde nos ponían tal letra no puede tener más de dos ujú, líneas, con esta letra no puedes bajar más de una línea. Y tú tenías de alguna forma que adquirir esa disciplina primero de memorizar qué letras tenían dos líneas arriba, qué letras tenían una ujú, línea abajo. Esto de niño uno no se da cuenta, ¿no? ujú. Pero con el tiempo la caligrafía fue adquiriendo un valor estético. Me estoy Claro. refiriendo al mundo chino, estoy pensando al mundo japonés, Ujú. estoy pensando al mundo árabe, estoy pensando al mundo persa, estoy pensando al mundo turco.
donde ahí floreció la caligrafía como un arte, como la arquitectura, como la orfebrería, como la cerámica, como la pintura. Representaba un arte superior, un arte elevada, porque hay culturas, como por ejemplo la cultura islámica, que no permite la representación del rostro humano, no Oh, representa el cuerpo. Tú no vas a ver en el arte musulmán, por ejemplo, lo que hay en el arte barroco, la Ujú. Pasión de Cristo. Tú no vas a ver figuras humanas en el arte musulmán. ¿Qué vas a ver? Vas a ver mucha geometría y caligrafía, Ujú. ya sea caligrafía de pasajes extraídos del Corán, que es el libro sagrado del Islam, o vas a encontrar versos de poetas memorables. O leyendas, ¿no? Wala ghaliba illallah, es decir, solo Dios es el victorioso. Y esas frases tú las encuentras, por ejemplo, en la Alhambra, en Granada. ujú. ¿No? Que es uno de los edificios hoy en día considerados patrimonios de la humanidad, y hay estampadas esta frase "Wala ghaliba illallah" por todos lados. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que nos permite, digamos, artes como la geometría y como la caligrafía? Es poder internarse en la grandeza divina, en la grandeza de la creación, del universo, pero de un sentido metafórico, de un sentido abstracto, ¿no? Por ejemplo, en el Japón medieval, ¿qué personas eran las que se dedicaban al arte de la caligrafía? Eran las mujeres, no los hombres. De hecho, los hombres tenían una letra fea. No quiero aquí Y cosas de género. meterle ruido a los médicos cuando nos Ah, recetan una medicina, ¿no? Seguramente las doctoras tienen mejor escritura cuando nos recetan una medicina, pero a ese nivel, y siempre para mí, el enfrentarme a un libro de otra lengua representa un desafío enorme, ¿no? Porque también mi historia de vida, mi relación con las lenguas, también me ha permitido el estar siempre a cierta distancia con todas las lenguas, Ok. ¿no? Incluyendo con aparentemente mi lengua familiar, que se supone es el árabe, pero en realidad es el español, ¿no? Mm, Entonces, yo siempre transmito a mis estudiantes, ¿no? Sobre todo cuando tenemos clases de historia, clases de cultura, y yo siempre les digo, imagínense ustedes, si hay un pasaje de un historiador francés, Marc Bloch, y él dice que este es un proverbio atribuido a los árabes, que dice lo siguiente, ¿no? Somos más hijos de nuestros tiempos que de nuestros padres, ¿no? Entonces, si somos más hijos de nuestros tiempos, en el sentido de nuestro tiempo 2025, y abrimos un libro de alguien que pertenece a otra época, por ejemplo, Karl Marx, por ejemplo, y lo leemos como si de repente fuera nuestro cuate, nuestro compañero de la colonia, y se nos olvida para empezar que es una traducción. Se nos olvida que es un autor del 19, ujú. con estructuras propias del 19, en un momento además histórico ujú. convulso, que fue la Revolución Francesa, que es el inicio también de la Revolución Industrial, que es el ascenso también de varios sujetos históricos por primera vez en el mundo. Pues como que, y decimos, no, pero ¿por qué Marx no habló de la cuestión de género? Pero espérame, ¿Qué época? estamos hablando de una diferencia para empezar de más de 150 años. Muchísimo. 100 años antes del segundo sexo de Simone de Beauvoir, por ejemplo. Sí, no. 100 años antes. Entonces, espérame. Entonces, ¿a qué voy con esto?
De la misma forma en la que si somos hijos de nuestros tiempos, por lo tanto somos extraños a nuestros padres y nuestros padres son extranjeros a nosotros, ¿por qué Karl Marx, por qué Sor Juana, por qué Cervantes no han de ser extranjeros y extraños para nosotros? Entonces, si son extraños en el sentido de la distancia histórica, pues también hay que arribar a ese libro con ojos extraños y enfrentarnos a este libro que es producto de otra época, producto de otro país, de otra cultura y de otras estructuras sociales. Entonces, a eso siempre trato de apelar, ¿no? Tomar el libro, pero con cautela, ¿no? De que definitivamente es otra vez, estás conociendo otra persona. Esta Otro persona mundo. que tú elegiste para tu vida es otra, sí, es tu semejante, es tu media naranja, digamos, pero es otra persona. Fíjate, Medi, que acabas así de abrir como toda una ventana justamente de análisis, en el sentido que puede que de un libro escrito hace 100, 200 años atrás pueda trascender una idea o muchas ideas al presente, pero la importancia de contextualizar esa idea, ¿no? Y de ahí, y Lili no me dejará mentir, y tú también, creo que lo conoces muy bien. El doctor Ángeles, a mí me Ay, fascinaba cómo cuando traía a discusión alguna lectura, Ujú. ¿no? Él siempre empezaba poniendo esto, ¿no? Ajá, diciendo esta persona en dónde había vivido, qué había vivido, por qué pensaba de tal manera, si estaba afiliado, ¿no? A algún grupo, ¿no? Y después ya con esta base, ya estando todos como en el mismo canal, ahora sí que en contexto, ya entrábamos como tal a la a la lectura, al discusión. análisis, a la discusión. Y sí, muchas ideas siguen vigentes, pero no perder de vista eso, de dónde surgieron, ¿no? Fíjate, siguiendo con la idea de Mayra, no es que, híjole, aquí nos vamos a estar toda la vida. No, no es cierto. Siguiendo con la idea de Mayra, pues yo soy bióloga marina. Entonces, cuando yo entraba a las clases, yo decía, oh, Dios mío, pero esta gente qué está diciendo, ¿no? O sea, yo oía, o se escuchaba y mi cabeza era así una revolución, ¿no? Entonces, una de las cosas, por ejemplo, cuando vas a presentar tu seminario, que te dicen es, ex- preséntate, di quién eres, ¿no? ¿Cuál es tu formación? ¿Qué? Porque entonces los que te están escuchando van a entender con qué ojos estás viendo tú la problemática, ¿no? Y entonces eso que hacía el doctor Ángeles es maravilloso porque justamente te permitía entender un poco más a gente como yo, ¿no? Que viene de un área y se mete a otra. Te permitía entender muchísimo más todo el contexto de la lectura. Y entonces ahora sí dices, ah, ¿no? Me están hablando de este momento, que está pasando esta situación histórica, porque eso también es súper importante. Y ya agarraba otros ojos para mí la lectura. Y la entendía además. Lo podía entender, ¿no? Porque si no, para mí eran palabras y palabras y montón de palabras sin un sentido. Entonces, qué bonito es cuando hacemos ese ejercicio de reconocer desde dónde se está contando esa historia. Y justamente yo creo que en el punto de formar lectores está esto, ¿no? De decir, sí, toma, qué bonito que lees, ¿no? Qué padre. Pero también generar una disciplina, ¿no? ¿Desde dónde, desde qué punto vas a abordar tal libro, ¿no? De pronto yo siento que quienes hacemos investigación, pues nos vamos a ciertos tipos de lecturas que son pues más bien textos científicos y nos centramos como en eso, en buscar, en analizar eso, pero no otro tipo de textos, ¿no? Que a lo mejor en tu caso, por tu línea, pues tú abordas, no sé, literatura Ujú. pues, más amplia, ¿no? Pero
en sí, para cualquier tipo de textos, yo creo que sí debemos pensar en tener como una disciplina desde cómo abordamos los libros. Desde leer. Sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Maya. Más allá de cualquier línea o especialidad, hay que tener un hábito lector. Y no hablo de los libros que tú vas a emplear para tus materias o que le van a servir a tal tesista, ¿no? O le vas a recomendar a alguien en un momento de crisis. No, sino simplemente tener un hábito lector y esto te permite una especie de cultura Ujú. general, te permite una mayor flexibilidad, definitivamente. O sea, tampoco es una regla general. También conozco personas que sí son muy lectoras, pero no se refleja luego, ¿no? Porque tiene que ver Es con como, los... como Tiene que ver quienes con... hacemos ejercicio y no se nos nota. No. Algo así. Oye, O sea, tiene que ver también con los tipos de libros. Hay libros que son sí, sí, edificantes, sí. Claro. ¿no? Y hay libros que definitivamente alejan a la Ujú, persona del mundo y ujú, son inalcanzables esas personas. Entonces, hay libros y hay libros. Por eso yo distingo libros que son Ujú. compañeros de vida, libros que ayudan a establecer una ruta para las personas, establecer un encuentro, un diálogo, un intercambio para las personas. Vaya, libros que fomentan la empatía. ujú, ¿No? ujú. Y por ejemplo, en mi línea de trabajo, en una de las líneas de trabajo, yo trabajo con la autobiografía. ¿No? Es Órale. decir, con aquellos libros escritos en primera persona, donde los autores, las autoras cuentan su propia vida. Entonces, es ahí donde uno empieza a encontrar cosas muy interesantes, porque llegó un momento en el siglo XIX, tanto la historia como la literatura veían con mucho recelo, con mucha sospecha este tipo de escritura que hablaba en primera persona, porque en esa época el positivismo Mm, trataba de cientificar ujú, todo tipo de ujú. conocimiento y que la escritura se viera como que muy acá, muy nice, muy rigurosa. Entonces cualquier sospecha de autobiografía era tachado de metafísica o de Órale. literatura, así decía, es literatura, ¿no? Ok. Entonces, también la historia empezó también, tal manera que en el 19 la historia era considerada una ciencia social y no una humanidad, Ujú. ¿no? Entonces, es ahí donde uno puedes encontrar cosas muy interesantes y por eso cayó en mis manos este libro. La Padre. cámara lúcida, notas sobre la fotografía, ¿no? Ok. Donde pareciera que Roland Barthes, que es un autor canónico de alguna forma en el ámbito de la literatura, es un crítico literario, pero también es alguien que quería ser escritor y no pudo. Dicen algunos que eligen ser críticos es porque no pudieron ser escritores. Ok. Entonces, siendo críticos es una forma como que ¿no? De saldar una deuda. Ujú, ujú, Y en este libro, Roland Barthes pareciera que está tratando de hacer una exploración sobre la fotografía, ujú. pero en realidad lo que a él le interesa es una fotografía en particular, y es la fotografía de su madre, Ok. Ok. ¿no? Que adquiere un peso enorme cuando ésta fallece. Mm, Entonces, todo el libro, de alguna forma, trata de hablar de esa foto, que él llama la foto del invernadero, y todo el libro habla y habla y habla de la fotografía hasta que llega ya la segunda parte del libro, que es cuando empieza a hablar de su madre y mm, no logra de alguna forma hablar de su madre, ¿no? Y dice, es que yo qué les voy a contar a ustedes. ujú, De un ser que para mí ha significado todo ujú, y además
trata de hablar de esa foto y entre hablar de esa foto va compartiendo otras fotos Ajá. de otras épocas, pero que eran fotos muy representativas de una época, de un país. Pero curiosamente la foto que no está es la foto de la que habla. Ujú. Ujú, Es la ujú. foto excusa de todo el libro. Por eso le llama la cámara lúcida. ¿No te hubieras esperado? No, no me lo esperaba. Y en el momento en el que él está tratando de hablar de esta foto de su madre, además es la foto de su madre que ya no está. Ujú. Entonces, a partir de ese evento traumático para él empieza a reflexionar sobre la fotografía Mm. y a hablar de por qué la fotografía es Eso. importante, Ujú. ¿no? Y dice, la fotografía solamente adquiere importancia cuando los seres que aparecen en esa Ya fotografía no está. ya no están. De otra forma, la fotografía no tiene sentido. Uy, Ay. qué fuerte. Sí, 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 sí. Sí, e interesante que, aunque a lo mejor no fue, era la intención, pero terminó siendo también biográfica, ¿no? Sí, sin Este, duda. ajá. O sea, a mí me encantó el libro. Ningún libro me ha hecho de alguna forma sentir las emociones Órale. conforme iba Del libro. explorando este libro y la forma en la que lo escribe, Mm. Mm. ¿no? Em, o sea, hay un Roland Barthes totalmente diferente. Uno empieza a leer algunos textos de Roland Barthes sobre el ámbito de la crítica, donde empieza a reflexionar sobre la literatura, el tipo de escritura que hay en la literatura, a diferencia de la escritura para la antropología, Mm. para las ciencias sociales, para la filosofía. Pero este libro, algunos críticos dicen, esta es la novela que Roland Barthes quiso escribir y no pudo. Órale. Qué Porque es interesante. un texto inclasificable. Algunos dicen es un ensayo, otros dicen es una serie de memorias, otros dicen son apuntes sobre la fotografía, otros dicen es una novela, pero es una novela que al mismo tiempo contiene un híbrido de tipos de Ujú. Mm. textos, Ya. ¿no? Entonces, para mí, este pertenece a ese tipo de libros, ¿no? Que no alejan a las personas, sino que al contrario, Ah, ¿no? cerca. Pueden ser compañeras, compañeros de ruta y de vida. Ujú. Mary, y cambiando un poco Sí, el tema, ¿te ha tocado que en algún momento de tu vida leíste un libro y después regresas a él Mm. y ya cambia Sí. totalmente tu relación con ese libro? sí, por supuesto que sí, Mayra. Más que un libro, bueno, sí hay un libro, definitivamente. De hecho, hay varios libros, pero hay dos en particular. Hay uno que me acompañó desde pequeño, ¿no? Que es El Quijote, Mm. Ujú. ¿no? No lo he leído, no me pregunten, no lo he leído completo. No, no es un libro que se lea completo así de forma Ujú. disciplinaria. Pero hay otro libro que no me traje hoy porque está en mi cubículo y ese libro para mí es el libro mágico, es el libro, es mi libro favorito definitivamente y que se llama Siete Noches. Siete Y es un libro de Jorge Luis Borges, es un escritor argentino Ujú. noches. que por allá de los años, cuando él Lo voy a anotar. va teniendo 40, 50 años, se vuelve ciego. Entonces ahí cambia obviamente toda su relación con los libros. Ujú. Y en este libro, Siete Noches, corresponde a siete conferencias que él imparte en el Teatro Belgrano en Argentina. Ujú. ¿No? Él siendo ciego, Ujú. obviamente. Y son temas representativos, como por ejemplo la ceguera, es Mm. uno de los temas que él toma. El otro también tema muy representativo, no solamente para el Oriente, sino también para el Occidente, que es Las Mil y Una Ujú. Noches, Ujú. que es un prototipo de un libro infinito
Dice Borges que Las Mil y una Noches es un tipo de libro que no es necesario haberlo leído por completo. ¿Por qué? Porque solamente con decir Las Mil y una Noches se siente que el libro es infinito, es interminable. Porque si para nosotros, los occidentales, decir mil significa infinitas, ahora imagínense agregar una al infinito. Claro. Pero lo más representativo es cómo de repente los títulos de algunos libros tan representativos de repente influye y está presente en nuestra forma de hablar cotidianamente, ¿no? Por ejemplo, a alguien que está tan ocupado de cosas y dice, tengo mil y una cosas que hacer. Ajá. Sí, 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 ¿De dónde viene esto? sí. Dichos, ¿no? O cositas ¿De dónde así. vienen estas cosas? ¿No? O de repente, por ejemplo, las paredes oyen. Si las Y es, paredes hablaran y también. ese es título de una obra de un dramaturgo mexicano-español que se me olvidó su nombre. Entonces, a veces adoptamos títulos de libros, de películas, de canciones en nuestras expresiones diarias y no nos damos cuenta. O sea, cuando decimos que el libro es mágico, no es que el libro pertenezca a una esfera Harry Potter. elevada. Y No, que hagan brillitos. no, el libro es tan mágico que forma parte de nuestra vida cotidiana, modula nuestros hábitos, nuestra conducta, nuestras actitudes, forma parte del día a día. Sí, sí. Así como decía al inicio, ¿no? De que las abuelitas tejían y contaban una Una historia. No es que contaban una historia para ellas, las abuelitas, los libros, ¿no? Las historias, las leyendas eran parte de su registro oral. Porque en aquella época, pues no se tenía la costumbre de acomodar los libros. No, Y no todas sabían leer. ahí, O ahí sí, no. es que también cada periodo histórico, Bueno, la lectura significaba un acto diferente. Por ejemplo, en el 19 existía la lectura en voz alta, sobre todo en la época de las independencias, donde venían, por ejemplo, los revolucionarios, que eran periodistas, e iban a los pueblos, e iban a las aldeas, se subían a una estructura elevada y con un periódico o con un panfleto o con un fanzine, pues leían, digamos, la buena nueva, la noticia, la convocatoria, la invitación. Entonces, en el momento en que leías en voz alta, incluso las personas analfabetas accedían a esa lectura y de alguna forma está. estaban informadas de lo que el lector en voz alta venía a compartirles. Mira, Sí, entonces sí, a lo mejor no sabían leer, pero es había con toda esta alguien. historia oral. Exactamente. Ujú. Qué bien. Exactamente. Entonces, cada periodo, cada época tenía un proceso de adquisición lectora totalmente diferente, muy diferente. Fíjate que en esto que dices, ¿no? Cómo estas letras o estas palabras acomodadas de alguna manera en papel trascienden y lo llevamos a nuestra vida cotidiana, ¿no? En el sentido de lo que decías, cómo ha permeado tanto que usamos muchas frases y no sabemos de dónde vienen, Ujú. ¿sí? Sí, de hecho, también quiero contar también una anécdota. Em, Este es un otro crítico que es especialista en traducción que se llama George Steiner y él habla de un filósofo musulmán del siglo XII-XIII que se llama Averroes. Y Averroes era un aficionado, un ferviente lector de la filosofía de Aristóteles. Ok. Y curiosamente uno de sus libros favoritos era la Poética, ¿no? La Poética de Aristóteles. Y uno de los lectores también de Averroes es Santo Tomás de Aquino, que es ni más ni menos uno de los padres de la iglesia.
Santo Tomás de Aquino era un arabista, sabía leer árabe, Órale. ¿no? En la época del 12 y del 13, casi todos los que accedían al conocimiento podían saber latín, sabían árabe y probablemente también hebreo. Santo Tomás de Aquino lee, digamos, el comentario de Averroes a Aristóteles para el concepto de la belleza. Averroes en ese momento emplea un refrán de la cultura musulmana, digamos que usa un chiste local. Santo Tomás de Aquino, aún sabiendo árabe, no entendió ese uso. Es como pedirle a alguien de Tamaulipas que entienda un chiste local sudcaliforniano. Entonces dice Santo Tomás de Aquino sobre el comentario de Averroes. Averroes, comentando a Aristóteles, define la belleza como un no sé qué. ¿Qué sé yo? No, no es cierto. Es No eso. lo podía evitar. Es que es eso. Es eso. Hoy en día, y aquí hago una analogía con el presente, ¿cómo definimos hoy en día el amor? Puta. ¿Y qué decimos? Es un no sé qué. Sí. Entonces dice Steiner, cómo un error de lectura ha enriquecido la comprensión de algo que era incapaz de ser entendido en ese momento. Entonces, en otras palabras, si podemos hacer una inferencia, no hay malas lecturas. Las interpretaciones. Ajá. O sea, no hay malas No, lecturas. Es decir, esto que decías al principio, Mayra, si un texto que significa para Lili diferente y para ti diferente y para mí diferente, son esos, es como el río que va escogiendo sus afluentes y son estas ramificaciones semánticas que tiene el texto. Y no hay malas lecturas. Dice, pero es que no es pero eso no lo dice el autor. Según. Bueno. Y hay ¿y que qué es preguntarle al autor. Hay que preguntarle Ajá. al autor. Pero es que eso no está en el texto. ¿Ok? Qué bien que me hablas de eso. Dime qué es lo que hay entonces en el texto. ¿Qué entiendes tú? ¿Qué entiendes tú por texto? Porque está la lectura, digamos, inmediata, la lectura literal, pero también está la lectura simbólica, pero también está la lectura pragmática, es de lo que quiso decir. Entonces hay diferentes lecturas. Por eso a mí me encanta esa expresión, un no sé qué, que es una forma elegante de decir, no sé ni más, pero también es cómo eso puede alentar un enriquecimiento Claro. de esa comprensión. Sí, y no va a haber un bueno 100%, o que esté erróneo 100%, simplemente es diferente y creo que tiene que ver con la historia de vida de cada quien. Sí. ¿Cómo ¿no? comprendes eso que estás leyendo? Y justamente yo creo que eso es la importancia de que día a día fomentemos como la lectura para poder abrir ese mundo de posibilidades a más personas, ¿no? Y sé que Definitivo. nos quedó por ahí una pregunta y Adelante. varios temas pendientes, pero ya acá en controles volveremos técnicos a Kino ya invitar. nos hizo una seña, pero no quisiera despedirnos y Medi, pues encantadas de estar compartiendo estos micrófonos Un contigo placer. y invitado a regresar, por favor, Por para supuesto que retomar sí. esta siguiente pregunta. Además, ni vida tengo, así que aquí estoy. Y eres parte Del del mobiliario. Amigo de la vida de los De demás. Y solo para recordar que en esta semana se está realizando el 9º coloquio universitario del libro sudcaliforniano en el Poliforo de nuestra universidad, con una agenda muy interesante de presentaciones de libros, mesas de discusión, de análisis. También hay venta de libros de diferentes
editoriales, entonces están cordialmente invitados. Y también aquí rápidamente Rapidísimo, se los la doctora prometo. les va a comentar algo. Sí, rapidísimo. El próximo viernes 2 de mayo vamos a tener el primer Foro Estatal de Protección Civil. Un paréntesis nada más. No es que literalmente, porque me han preguntado, no es literalmente el primero. De hecho, ya es el número 3, pero como ya quedó a manera de obligatorio, digamos que se hace un reset y estamos empezando ahora sí, Sí, formalmente. ajá, porque bueno, con el apoyo de diputados en el Congreso del Estado, se hizo esta propuesta para que sea un foro anual. Entonces, aunque años anteriores, 2021, 2022, Se hizo en el 23, ¿no? 22 y 23 se realizaron 2 foros. Este sería como el tercero, pero a partir de esta reforma es el primero, ¿no? Ajá, así Esa es. propuesta de ley, perdón. Así es. Entonces, bueno, ya está abierta esta serie de preguntas. Hay una, ya están compartidas, de hecho, en muchas redes sociales, para que cualquier persona, cualquier habitante de Sud California pueda apoyarnos contestando estas encuestas. Y bueno, rápido, el evento les decía que es el 2 de mayo a las 8:30 de la mañana en el Hotel Gran Faro en el corredor turístico de San José del Cabo, y está dividido en 6 mesas de trabajo. Entonces tenemos gobernanza, fenómenos hidrometeorológicos, fenómenos geológicos, antropogénicos, atención a emergencias y ordenamiento territorial. Entonces esas mesas van a estar trabajando ese día. Y la invitación es, pues, esto, ¿no? Que cualquier persona interesada, que creo que a todos nos interesan temas de protección civil, porque todos vivimos en la región, apoyen contestando, pues, estas preguntas y en todos estos, pues, flyers. ¿Está bien? Flyers. Que estamos promocionando, viene un código QR para que ingresen a través de este código. Sí, ¿no? y bueno, quienes no puedan estar físicamente el 2 de mayo en este foro, en el corredor, pueden seguir el evento a través de las redes sociales, tanto del Congreso como, bueno, propiamente la universidad también. Sí, es así que es un tema importante. Sabemos que la protección civil pues es transversal a todos, en todas, no solamente en temporada de huracanes, sino en todos los espacios también, en cada momento. Es así que para fomentar una cultura de protección civil, pues es importante conocer las formas de pensar, cómo, en qué aspectos nos sentimos más vulnerables y demás, para que los tomadores de decisiones y nosotros día a día pues podamos cubrir, solventar esos aspectos, ¿no? de mejora. Así es. Sí, es así que muchísimas gracias. Seguimos el próximo miércoles con más temas tan interesantes como el de hoy. Minutos nos hicieron falta para seguir conversando sobre la importancia de los libros. Por favor, visiten nuestra biblioteca, visiten los eventos que tanto el Departamento Académico de Humanidades mes a mes realizan, ¿no? También de Fondo Editorial de nuestra universidad. Y bien, adoptemos libros, adoptemos la autores de lectura, sí, y llevémoslos en nuestro día a día. Así que muchas gracias, excelente miércoles. Adiós.